La carta del 2 de copas referente a la baraja española. El 2 de copas significa fertilidad, significa fecundación, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel intelectual. En el día de hoy vamos a tratar este tema de una forma profunda, de una forma que vamos a ir encontrando distintos significados, pero sobre todo vamos a ir profundizando en cada una de las interpretaciones que le podemos dar a esta carta con respecto a las demás dentro de la baraja española. Así es que bienvenidas, bienvenidos a quienes me escuchan a través del podcast, sobre todo en Spotify o en Google Podcast. También a quienes me están viendo por YouTube, bienvenidas, bienvenidos a mi canal que también es el suyo, Astar DX. Yo soy Julián RV y vamos al tema de hoy, el 2 de copas. Like a virgin. El 2 de copas tiene como esencia principal la forma de un arquetipo que debemos de aprender a interpretar. El arquetipo es directamente relacionado con el número 2, pues estamos hablando de una vida dentro de otra vida, es decir, cuando se concibe al hijo dentro del útero. Eso es lo que significa la dualidad del número 2 dentro de esta carta representativa en la baraja española. Este arquetipo tiene un inicio básicamente en el Santo Grial. Vamos a hacer un poco de historia. Más allá del año 1200, se empezó a crear una historia acerca de si existía físicamente el Santo Grial. El Santo Grial es la copa donde se supone Jesús de Nazaret hizo el ritual de la última cena. Después vinieron muchas interpretaciones y se dijeron que habían ciertos grupos que poseían ese Santo Grial, que se había esparcido varias versiones, pero al final de cuentas estamos hablando incluso de la actualidad, como puede ser dentro de una historia de Dan Brown, donde habla del código da Vinci y de muchas circunstancias. En términos generales podemos decir que el Santo Grial es exactamente un enigma, porque no podemos determinar qué tanto sea falso o sea verdad el hecho físico del objeto. Pero también podemos interpretarlo de otra manera. Podemos interpretarlo como ese espacio donde nacen nuestras ideas, ese espacio cósmico donde nuestro principio y nuestro fin dan nuestra génesis, donde todo nace en nosotros, donde no estamos hablando de un objeto, sino estamos hablando de ese breve espacio donde la vida se concibe. Estamos hablando del útero, estamos hablando donde nace la vida. Esa interpretación arquetípica para mí es la más importante, porque exista o no físicamente esa copa conocida como el Santo Grial, para mí es más importante la trascendencia en el aspecto humano, de la vida y la muerte, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y para efectos de nuestro significado del día de hoy, la madre y el hijo, que es el número 2 dentro de las cartas de copas. Así que vamos a algunos ejemplos. My fear is fading fast. El 2 de copas
circundando a la carta que representa nuestra o nuestro consultante, debemos de tomar en cuenta esa repetición. Si la pregunta que nos viene a hacer nuestro consultante no tiene que ver directamente con lo que nos viene a hacer presente al tema que le traen a esta consulta, debemos de decir que hay esta presencia del 2 de copas. En este caso, si es mujer, tenemos que decirle que se encuentra con altas probabilidades de concebir. Si es hombre, tenemos que decirle de igual forma que puede llegar a ser padre por esta carta que lo está rodeando. Pero si ya tiene hijos, si ya tiene una vida como mamá o como papá ya hecha, tendremos que decirle cuáles son las circunstancias o cuál es el mensaje que le está dando las cartas con respecto a sus hijos que ya han nacido. Posteriormente vamos a darle la interpretación a esta carta dependiendo de qué sean las figuras que lo acompañan. Por ejemplo, si el 2 de copas está acompañado de oros y de espadas, estamos hablando que debemos de tener en consideración que los hijos están teniendo un derroche de dinero que no está siendo aprovechado como debiese ser ese dinero en su educación, en circunstancias necesarias para la subsistencia. Si el 2 de copas está acompañado de bastos, pero al mismo tiempo de espadas, esto significa que hay circunstancias que hay que observar alrededor del trabajo, profesión, oficio que desarrollan los hijos de la persona que nos está consultando. Si el 2 de copas está acompañado de precisamente de la figura de copas, pero está también rodeada de espadas, esto puede significar que los hijos de nuestra consultante o varón consultante están atravesando una situación emocional que se les debe de poner atención, que no es para desechar esa posibilidad, sino que hay que dialogar con esos hijos para ver cómo se encuentran emocionalmente y hay que tratar de ayudarlo lo antes posible. Es decir, que el 2 de copas simboliza tanto los hijos que ya han nacido como los que están por nacer, tanto los propios que son de sangre como los que no lo son, como los que han adoptado por circunstancias de la vida. Hay personas que han tenido adopciones, hay personas que por circunstancias de la vida se han hecho responsables de hijos que no necesariamente son biológicamente de ellos. Todo este tipo de interpretaciones hay que tenerlas en consideración. Este es un primer aspecto que debemos de considerar del 2 de copas. Pero para ponerle un poco más de interés a este asunto, vamos a una anécdota. Your mind make me strong. La anécdota con fines didácticos es la siguiente. Tenemos un personaje principal. A ese personaje principal lo vamos a llamar Trilliza. Ustedes ya se pueden imaginar por qué le llamo así a nuestra protagonista de esta anécdota. En aquel entonces, cuando realicé la lectura a Trilliza, Trilliza tenía una pareja que tenía con esa pareja un hijo. Habían circunstancias que los separaban, a veces se volvían a juntar,
no era estable esa relación. Por lo cual Trilliza venía a consulta para saber qué podría hacer para solucionar. Continuar con la pareja, no continuar. ¿Qué es lo más adecuado para Trilliza? Entonces, respondí su pregunta, analicé las situaciones, pero había una carta, que precisamente es el 2 de copas, que circundaba muchas veces a Trilliza, pero sobre todo a un rey que no era la carta que representaba a la persona que me estaba preguntando, sino era una persona que ni siquiera me había mencionado. Entonces, como fue tan recurrente, yo le pregunté a Trilliza, ¿estás 100% segura que el padre de tu hijo es la persona por la cual vienes a preguntarme? Entonces se hizo un silencio y ese silencio me lo dijo todo. Su lenguaje corporal también me lo dijo. Su mirada también me lo dijo. Ella no estaba segura de que ese padre biológico fuera la actual pareja. Entonces comencé yo a hacer otras tiradas. Tirada significa las veces que yo pongo las cartas sobre la mesa, las lecturas que yo hago comúnmente se llaman tiradas. Entonces en esa revisión encontré que el otro rey, que no era el que me habían preguntado primero, estaba mucho más cerca del 2 de copas, también acompañado del 4 de bastos y el 4 de copas, y no había espadas cercanas a él, sino más bien estaban acompañando cartas positivas que nos afirmara la gran probabilidad de que este fuera el verdadero padre. ¿Por qué digo probabilidad? Porque siguen siendo probables hasta no ser comprobados por un examen genético. Por lo cual terminamos concluyendo que esa era la mayor posibilidad y le di la mejor orientación posible para decisiones futuras a Trilliza. Esta es nuestra anécdota. Y con esta anécdota puedo ejemplificar algunas de las circunstancias que se pueden encontrar ustedes en una interpretación profesional de una baraja española. Sin embargo, esa es una de millones de posibilidades que ustedes se van a encontrar. Por eso es muy importante estudiar cada uno de los arquetipos, cada una de las circunstancias que nos presentan las cartas. Porque las cartas nos van a presentar un sinfín de combinaciones, un sinfín de situaciones que nosotros debemos de estar totalmente preparados. Porque siempre me preguntan en mi Instagram, en Twitter, en Facebook o en mi blog, siempre me preguntan situaciones que a veces no necesariamente se pueden contestar con que yo las vea. A veces es muy necesario o es fundamental hacer la lectura en presencia de la otra persona. Entonces, esta situación es un aprendizaje constante, es un aprendizaje donde no solamente nos tenemos que basar en significados exclusivamente de las cartas, sino también debemos de tener una preparación a nivel astrológico, a nivel numerológico, y tenemos que tener incluso hasta nociones de psicología, porque tenemos que tener conciencia de el estado emocional en la cual la persona se encuentra.
porque si no lo notamos en un estado emocional bueno, no podemos eh, develar toda la verdad porque sería a veces un impacto demasiado fuerte dentro del aspecto futuro de la persona. Si no, tenemos que llevarlo poco a poco, tenemos que ayudarlo a que salga de una situación para poder resolver otra. Esta es una de las circunstancias más importantes dentro de la interpretación a nivel profesional, por lo cual vamos a interpretar no solamente una serie de combinaciones, sino vamos a interpretar incluso una vida entera. Por otro lado, el 2 de copas, vamos a salirnos un poco del contexto de los hijos. El 2 de copas significa lo que la persona está trabajando para realizar al futuro. El 2 de copas significa esa incubación de esfuerzos que se están haciendo para que den resultados al futuro. Una de las preguntas más frecuentes en la consulta es: ¿resultará este negocio que tengo pensado? ¿Resultará este proyecto que tengo pensado? Entonces tenemos que enfocarnos principalmente al 2 de copas y cuáles son las cartas que le acompañan. Si el 2 de copas está cerca de la carta que representa a nuestro consultante y cómo está. Si está acompañado de cartas positivas como lo serían los oros significaría que va a producir ganancias. Si está acompañado de bastos, que significaría que va a haber mucho trabajo, pero que no va a haber tanta ganancia. Si está acompañado de copas, que significa que ese proyecto va a tardar en salir a la realidad, del papel a la realidad va a tardar. Si está acompañado de espadas, que significa que lo más probable es que ese proyecto no sea bueno que lo saque en este momento o más adelante sería probable que lo hiciera. En este sentido podemos entender que el 2 de copas es una de las cartas más interesante dentro de la baraja española, porque son determinantes. Todos los aspectos que habla son determinantes en la vida de cualquier persona. Incluso personas que pueden decir: yo no quiero tener hijos, no me interesa tener hijos. También es una de las cartas importantes porque habla de sus proyectos personales. Así es que eh, no debemos de dejar fuera, por ejemplo, cuando el 2 de copas está circundando eh, a la carta, a una carta diferente a la de nuestro consultante. Un caso muy común, cuando está en un sentido contrario a la ubicación de la carta del consultante, pero ese consultante tiene pareja y esa pareja aparece con el 2 de copas, lejos del contexto de las cartas, de la ubicación de las cartas, significa una alta probabilidad de que esa persona tenga hijos fuera de esa unión. Lo bueno sería que la persona sepa que su pareja tiene hijos fuera de esa unión, pero lo malo viene cuando la persona no lo sabe y existen esos hijos, que créanme,
se repite más de lo que ustedes piensan. Generalmente son casos de hombres que nunca han aceptado su paternidad. Generalmente son casos de hombres que tuvieron una relación sexual, nunca volvieron a ver a la persona, después se casaron y ni por enterados que habían hijos por ahí. Hay muchas probabilidades, no digo que eso sea lo que solamente pasa, sino que les estoy hablando de uno de tantas posibilidades que se pueden dar. Así que el 2 de copas es una de las cartas principales que no debemos de dejar de ver siempre en la baraja española. Ahora vamos a un espacio donde voy a contestar una de las preguntas que siempre se hace más presente en las consultas. Vamos a eso. Vamos a dejar un poquito de lado la circunstancia estrictamente relacionada a las cartas. Vamos a ir un poco más allá. Muchas personas, principalmente mujeres, porque también hay hombres que aunque no lo dicen, aunque no lo mencionan, aunque no lo externan, también hay hombres que tienen ciertas dudas de que si pueden llegar a tener hijos. Pero vámonos por lo común, vámonos por lo general, vámonos por lo que tenemos casi siempre en una consulta. Llega una mujer que, caso 1, no quiso tener hijos antes de los 30 años porque se dedicó a su carrera. Caso número 2, una mujer que muy joven tuvo hijos, después se cuidó mucho tiempo y ahora después de cierta edad de 30 quiere tener. O caso número 3, una mujer que simplemente quiere descubrir si está en posibilidades de tener hijos porque ha hecho varios intentos y no lo ha logrado. Solamente mencioné 3, pero pueden ser demasiadas posibilidades. Pero vámonos sobre estos ejemplos o generalidades. Consideren ustedes los siguientes aspectos. Aspecto número 1. La mujer que va a concebir es signo tierra. Ahí está el primer punto. Los signos de tierra son los más fértiles. Siguiente punto. La mujer tiene a su pareja como signo como elemento opuesto, es decir, la mujer es tierra y el hombre es elemento agua, o viceversa, o uno de la pareja es elemento fuego y el otro es elemento aire. Si este es el caso, pero principalmente agua y tierra, las posibilidades de que se dé ese embarazo aumentan. Siguiente punto. Cuando ustedes tuvieron ese encuentro sexual para concebir, la fase lunar se encontraba dentro de la luna llena. La luna llena, no solamente por energía de la propia luna, aumenta las posibilidades del embarazo, sino que por circunstancias incluso de reloj
biológico, el periodo de ovulación generalmente se da entre el día 10 y el 14. Y al mismo tiempo, ese es el momento en que la luna llena se empata con ese aspecto hormonal de la mujer. Entonces, si tu respuesta es sí, el encuentro fue dentro de la luna llena, la posibilidad aumenta. Ahora, este siguiente punto que voy a mencionar, ya es mucho más específico. Esto sí ya es para masters, ya es algo ya muy puntual. En tu carta de revolución lunar se encontraba la luna en el signo de Cáncer. El día en que sostuviste ese encuentro con tu pareja. El estudio lunar o carta lunar parte de tu carta astrológica y se especifica cada 28 días. Entonces, si tú tienes ese estudio o quieres que yo te haga ese estudio, o si en el momento tú estás segura que en tu revolución lunar la luna estaba en Cáncer, la posibilidad de que esa concepción se dé, pues aún es mucho más elevada. Entonces, yo, al considerar todos estos aspectos, te puedo decir que es prácticamente seguro que ese hijo se dé, hijo o hija se dé. Pero también no hay que forzar situaciones. Hay que tratar de que todo se alinee, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sin caer en la obsesión, sin caer en la precipitación, porque después todo se complica. Hay mujeres que por esa obsesión han tenido hijos con deficiencias a nivel neuronal, a nivel físico, en muchas circunstancias que donde sufren los dos igual, tanto la mamá como el hijo. Entonces hay que saber sí trabajar por lo que uno desea, pero no obsesionándonos sobre ese tema. Este es, digámoslo así, este es el bonus track para este tema del 2 de copas. Oh, Ahora vamos a mencionar eh, un aspecto muy importante dentro de nuestra propia perspectiva de cómo hemos estado viendo este tema, y les puedo decir que he estado al pendiente de los comentarios, redes sociales que tengo, Twitter, Facebook, Instagram, y yo sé que han estado muy atentos. Este es el segundo tema en relación a el podcast, pero también es el segundo tema en relación a la baraja española. El primer tema fue el 3 de oros y fue un tema que gustó mucho, pero al mismo tiempo fue mi primer video y no lo hice eh, conmigo enfrente de la cámara, sino fue más bien un tipo de animación. Sin embargo, hoy que me encuentro con más probabilidad de trabajar frente a la cámara, pues voy a estar dedicándole mucho más tiempo, debido a que sé que a partir
de este tema van a venir muchas preguntas, muchas dudas, muchas situaciones que incluso si quisieras tenerla una lectura profesional que tú quisieras que yo te hiciera, pues puedes contactarme en estas redes sociales y podemos agendarte una consulta. Por lo cual te puedo decir que es una experiencia de más de 30 años y que estás en muy buenas manos, porque este tema es mi vida. Lo astrológico, la cartomancia y la numerología. También quiero agradecerte infinitamente por tus likes, agradecerte porque has descargado el podcast, porque me has comentado y le has dado retweet a todos mis comentarios que he hecho en Twitter. Y también quiero agradecerte porque has guardado varias historias dentro de mi Instagram. Entonces, yo soy Juliana RV y este fue el tema el 2 de copas. Nos estamos viendo